Muchas gracias por estar aquí, estamos todos muy contentos y contentas de que nos acompañes. Si te parece, voy a empezar haciendo una breve semblanza sobre ti. Paul nace en Tarragona en el 97, ha estudiado estudios literarios en la Universidad de Barcelona, también un máster en construcción y representación de identidades culturales y, bueno, ha sido profesor también asociado, ¿no?, en la universidad y ha investigado en el King College, ¿no?, de Londres. Y bueno, esta es la segunda novela de Paul. Anteriormente sacaste 2 libros de poemas, ¿no? Y bueno, me gustaría que empezásemos hablando sobre la poesía y la narrativa, ¿no? Cómo construyes, porque dentro de esta novela, bueno, está todo impregnado de poesía, ¿no? Desde la construcción de los personajes, las descripciones del paisaje y demás. Entonces, sí me gustaría y me parece interesante, primero que nos explique cómo es el salto de la poesía a la narrativa y cómo afrontas, de qué manera diferente, si es que es diferente, afrontas a la hora de escribir cuando trabajas con poesía y cuando trabajas con narrativa. Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rafa, y a la librería por acogerme y acogernos. Me hace muchísima ilusión. No he estado nunca en Salamanca, o sea, no en la librería, tampoco en Salamanca, me hace muchísima ilusión. Para mí también, bueno, yo tengo esta cosa que salgo de Cataluña y ya siento como que, ¿sabes? Como que es una superaventura. Cuando estoy aquí pensaba, seremos Josep María, Rafa, Mariano y yo, ¿sabes? Entonces me hace muchísima ilusión, gracias por venir, de verdad. Gracias, Mariano, por hacer la presentación. Yo vengo corriendo, yo tenía un outfit para cambiar, o sea, me he puesto el chándal para ir porque tenía como 9 horas de tren y no me he podido cambiar, lo siento, ¿vale? Ya está, captatio hecha. Pues nada, a mí me pasa una cosa que, claro, yo empecé escribiendo poesía y publiqué 2 libros de poesía. Ahora últimamente en las biografías quito el primero y digo que solo tengo un libro de poesía publicado porque el primero no es que me avergüence, porque no hay que avergonzarse de las cosas que uno ha hecho cuando tenían sentido en ese momento, pero tampoco hace falta reivindicarlas, ¿sabes? Entonces, pues no lo digo demasiado, pero sí, hay un libro de ahí de poesía que publiqué como hace muchos años y después el segundo que lo publiqué casi paralelamente con mi primera novela, con Napalm. Entonces lo que pasó es que yo siempre digo, y es verdad, que yo llegué a la narrativa un poco por accidente, o sea, yo leía mucha poesía, a mí me gustaba mucho la poesía, yo no soñaba tampoco con escribir novelas ni con ser escritor, yo estaba como muy contento ahí con mis poemas, pero pasó que llegó como un momento en que yo tenía tenía un trabajo que no me gustaba nada, tenía tardes libres y me puse a escribir, ¿no? Y empecé escribiendo unos paisajes, después seguí escribiendo unas cartas y que se enviaban 2 personas que yo no sabía ni quién eran, ¿no? Ni qué tenían que ver con ese mundo, porque tampoco había mundo. Y de repente vi que ahí había una historia que se iba contando de otra forma, ¿no? Y empecé a escribir algo que no sabía qué era. Y al final tenía Napalm en el corazón, que era mi primera novela, ¿no? Que para que eso fuera una novela digna de ser leída por la gente, pues se tuvo que trabajar muchísimo, porque pues había muchas cosas que fallaban y había muchas cosas que se entendían no desde la novela, sino desde la poesía, ¿no? Entonces es verdad que con Isabel, mi editora, hicimos como muchísimo trabajo, porque yo nunca había escrito una novela, pero yo creo que intentamos mantener algo que también se mantiene en esta novela, que para mí se mantiene en la escritura que yo quiero hacer, ¿no? Que es algo que solo decía, siempre lo cito porque me gusta mucho esta anécdota, que lo decía Clarice Lispector, que es una autora que a mí me encanta, que ya de pequeña enviaba relatos a revistas para que le publicasen los relatos y no se los publicaban de ninguna manera, ¿no? Y ella, cuando era mayor, dijo, a mí no me publicaban mis relatos cuando era pequeña porque yo no escribía historias, yo escribía sensaciones, ¿no? Entonces, como no me lo publicaban. Y para mí, cuando me pongo a escribir, ¿no? O cuando me puse a escribir en su momento Napalm en el corazón y cuando después me puse a escribir esta novela, yo tenía la sensación que yo no quería escribir una historia, ¿no? Que yo no quería escribir un relato, que yo quería escribir otra cosa. Y lo que yo quería escribir o lo que yo quería hacer era lo que yo había hecho con la poesía, ¿no? O lo que yo había aprendido con la poesía. Entonces también hay mucha cosa que tiene que ver con la contención, que tiene que ver con el trabajo artesanal hasta el último momento, que tiene que ver en Napalm mucho con los capítulos breves, aquí a lo mejor con la idea de experimentación, que yo todo eso lo aprendo
escribiendo poemas y lo aprendo leyendo poesía, ¿no? Y de hecho mucha de la literatura que me acompaña cuando estoy escribiendo las novelas son más poemas que no novelas, ¿no? Entonces, el paso para mí no ha sido como un paso, ¿no? Una transición o un cambio o una mutación, sino que ha sido como explorar lo mismo desde otra forma, ¿no? Como desde otro sitio. Y también aquí está mi consuelo porque últimamente no me paran de preguntar, ¿no? ¿Cuándo volverás a publicar un libro de poemas? Y no está a la vista para nada porque los 3 poemas que he escrito en los últimos años son la cosa más fea que después me ponen en la cara. Entonces yo me consuelo diciéndome a mí mismo que los poemas que no he escrito están en las novelas que he escrito, ¿no? Que si no hubiera escrito estas novelas hubiera escrito un libro de poesía, o que el libro de poesía está contenido aquí dentro como una escultura está contenida dentro de una piedra, ¿no? Pues, bueno, esto es un consuelo absurdo, pero forma parte de la respuesta, supongo. Bueno, también vemos, antes de entrar en materia con esta novela, tanto en Napalm en el corazón como en El paraíso quema, supongo que te habrán preguntado muchas veces qué te pasa con el fuego, ¿no? Y bueno, si quieres lo responde también, pero a mí me gustaría preguntarte qué relación tienes con el paisaje, ¿no? Veo he visto en ambas novelas todo un marco en el campo, en los pueblos, y bueno, por supuesto, con unas descripciones donde la imagen prima mucho, ¿no? Y supongo que también eso bebe de la poesía, ¿no? Y bueno, lo que quería preguntarte es eso, ¿no? ¿Qué relación tienes como autor o como persona con el paisaje? ¿Por qué hay tanta importancia en el paisaje y en el campo y en las zonas rurales en tus novelas? Yo creo que la idea del paisaje para mí no tiene que ver como... No es tanto pensada en clave de paisaje, sino casi como en clave de mundo, ¿no? Yo, que soy un poco... No sé, que a veces vivo las cosas como demasiado... O sea, al final yo nací en Tarragona, en una calle que está en las afueras de Tarragona, ¿vale? O sea, nada excepcional. Pero yo, que soy una persona un poco intensa, pues siempre he sentido que vivía en los confines y en los límites del mundo, ¿sabes? Porque vivía como en una calle sin salida de una ciudad absolutamente aburrida y triste, donde no pasaba nada, en una calle donde eran 4 casas de gente que no tenía mi edad, como de gente mucho más mayor que yo, donde yo me aburría muchísimo y donde yo pensaba que tenía que existir una vida mejor que eso, ¿no? Entonces para mí eso era, bueno, el límite del mundo, pero total. Después, ¿no? Ahora cada vez pasa más el tiempo y pienso, pero madre mía, tú no sabes la suerte que tuviste de nacer aquí, ¿no? Pero lo viví como con mucha pena, con mucha tristeza, con muchas ganas de salir de ahí durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que rápidamente esa idea como de límite del mundo la sentí como muy pronto a nivel biográfico, o sea que la respuesta es muy biográfica en este sentido. Entonces como los mundos que aparecen en mis novelas, lo que pasa es que como están deslocalizadas parece que sean novelas como mundos muy, como eso, mundos rurales o mundos como despoblados o mundos de final, pero en realidad tienen que ver muchísimo con mi paisaje sentimental, ¿no? En Napalm en el corazón aparece como una montañita que separa la ciudad de esta barriada donde vive el protagonista, y esta montañita es la Oliva, que es un turón, se dice, no un turón, una montañita que hay al lado de mi casa, que es donde yo iba pues a pasear y me subía ahí y desde ahí veía la ciudad y veía el mar y pensaba, bueno, mira, esto es lo que hay, ¿no? Y esa montaña, que en Napalm es casi un símbolo de muchísimas cosas, es algo muy biográfico para mí, ¿no? O la fábrica que está, ¿no? La fábrica que hay, perdón por hablar tanto ahora hablo de esta novela, pero de Napalm, que aparece esta fábrica, ¿no? Que donde hay como una especie de explosión y tal, mucha gente cuando salió era como, oh, distopía, Chernóbil, tal, pero es que mi paisaje sentimental son las petroquímicas de Tarragona, ¿no? Que coges el coche y a 120 por hora estás durante 15 minutos pasando por un skyline neoyorquino de contaminación y destrucción, ¿no? Entonces todo eso como cala, y de hecho pienso, ¿qué diferencia? O sea, como yo no puedo plantear el paisaje o el mundo como una cosa externa, porque yo llego a la escritura casi a causa de este paisaje y de este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo escribir despegado de este mundo si yo llego a la escritura por este mundo, ¿no? Por el alquitrán que veo desde mi ventana, solo veo alquitrán, no 6 carriles de autopista delante de mi ventana, veo el cementerio ahí en la otra esquina, veo ese turoncito, el skyline, son las petroquímicas de Tarragona,
y esto me lleva a entender la escritura como casi una fuga, ¿no? Una salida. Entonces, después, cuando encuentro la salida, ¿cómo puedo olvidar el origen, ¿no? De alguna manera. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Me lo he inventado así ahora, pero no, o sea, me lo he inventado. Es verdad, pero quiero decir que no lo había dicho nunca así, y es cierto. Bueno, de hecho, ahora que hablas de la escritura, de escribiendo lo que realmente vives, y bueno, claro, y como no lo que vives te va a influir, en esta novela, en El Manuel para eso quema, creo que es súper interesante cuando hablamos también de escenarios distópicos, cómo también recuperas problemáticas del pasado, como puede ser las enfermedades de transmisión sexual entre personas del mismo sexo, ¿no? Que aparecen en esta novela, y también cómo proyectas hacia el futuro lo que nos puede ocurrir, ¿no? Creo que el cambio climático, por ejemplo, está muy presente en esta novela, ¿no? Que al final todos lo estamos sufriendo, y Paul no solo describe lo que estamos sufriendo, como pueden ser las lluvias torrenciales, que tú en la novela los citas en el pasado, ¿no? Pues estamos adelante, sino lo que puede venir después de esto, ¿no? Las sequías, los incendios. Entonces, bueno, hay una escena preciosa que les recomiendo que lean, porque, bueno, es que digo preciosa porque me parece bonito, pero también se puede hacer desde la belleza, ¿no? Y bueno, ahora también me hablas de eso, si te parece, porque desde estos escenarios que supuestamente son distópicos, digamos feos, que es una narración, unos paisajes muy bonitos, ¿no? Y creo que eso es interesante. Pero hay una escena en la que entonces Rita y Lytton van al invernadero, y la primera vez que ven abejas vivas, ¿no? Entonces Paul nos avisa, y creo que también, no sé si lo piensas, pero creo que también la literatura nos sirve para darnos cuenta de a dónde podemos llegar, ¿no? Nos avisa de los problemas que podemos tener si seguimos así, ¿no? Entonces nos presenta un mundo en el que no conocen las abejas vivas. Entonces, bueno, creo que no te he hecho ninguna pregunta, solo he hecho una descripción, pero quiero preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo concibes la creación de la belleza desde lo grotesco, desde lo feo, lo distópico? Porque lo haces, y luego si realmente tu afán es o quieres advertir de lo que nos puede pasar, o simplemente te naces. Sí, mira, empezando por el final, yo creo que hay algo, ¿no? Como yo, a pesar de ser una persona muy racional, porque soy una persona muy racional, hay cosas en las que creo sin saber por qué, ¿no? O en las que, más que creer, en las que confío, ¿no? Y hay algo a mí de la literatura que me fascina, que es como esta dimensión casi oracular, ¿no? que tiene la literatura, que tiene la ficción, que tiene la invención, que en el sentido más prosaico y cutre, ¿no? de la explicación es por qué los Simpson saben predecir todo lo que pasará en el mundo, ¿no? Pues, o no, cada vez que pasa algo dicen esto ya lo contaron, ¿no? Los Simpson. Pues creo que hay algo ahí de verdad, en el sentido de qué pasa cuando tú activas como la temporalidad, la manera de pensar el espacio, el tiempo, las relaciones, desde unos códigos que son códigos que no son los códigos, digamos, existentes, ¿no? O a nivel de... cuando no vas a buscar un reflejo en la realidad. Y yo creo, o a mí al menos la literatura que me interesa, ¿no? La literatura que leo, la literatura que me afecta, la literatura, ¿no? Por eso hablaba de Clarice Lispector, ¿no? Pero como la literatura que voy a buscar es esa que no se casa con la realidad para escribir, ¿no? O sea, que acepta que la escritura pasa, primero de todo, por una renuncia total a la realidad, ¿no? Y en esa renuncia total de la realidad hay también una renuncia a querer representar las cosas tal y como son, ¿no? Porque ¿cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué significa que las cosas son de una forma? ¿Y qué significa que la literatura tiene que repetir las cosas, la forma como las cosas son? Entonces yo creo que cuando como te divorcias de esto, ¿no? Como cuando asumes que estos no son los códigos a través de los cuales quieres como ahondar en el texto y en la literatura, creo que entonces que pasan cosas mágicas. Porque lo que estás haciendo básicamente es pensar otredades, ¿no? Como pensar otras formas de estar en el mundo, pensar otras temporalidades, pensar otros espacios. Y no es que de repente el escritor vaya allí y sea una persona lúcida y superior a los demás que sabe imaginar, ¿no? Como esta nueva relación o este nuevo mundo. No, es que entra en unos espacios como de códigos desconocidos donde cosas surgen, ¿no? Donde lo desconocido surge. Y a mí hay una autora también que me gusta mucho, que es Hélène Cixous, que dice alguna cosa como escribir es hacer, o sea, ir desde la incomprensión
hacia la incomprensión a través de la incomprensión, ¿no? Como escribir es eso. Entonces, hola. Hola. Vale. Bueno, esto es que me estaba enrollando y tenía que parar. Pero bueno, no sé, más o menos se entiende, ¿no? Como, entonces, esta cosa como del advertir moral tampoco es algo que me interese especialmente, ¿no? Como, ¿qué significa que alguien advierte sobre algo, ¿no? Yo creo que es más, que lo pienso más en clave, qué pasa cuando aceptas como, o juegas con todas las posibilidades que la escritura te ofrece, ¿no? Y no te, digamos, te conformas con representar una realidad aparentemente objetiva por todo el mundo, ¿no? Esto es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la cuestión de la belleza y el horror, no sé, como me cuesta formular una respuesta intelectual interesante sobre esta cuestión, yo creo que tiene que ver mucho de nuevo con una manera, casi con una cuestión biográfica, ¿no? Al final yo creo que una pregunta que me hace mucho, ¿no? ¿Qué hay de ti en las novelas? Y me gusta mucho lo que decía Alice Munro, que ella decía, cuando le preguntaban tanto, ¿qué hay de ti en tus novelas? Ella decía algo como, lo que hay de mí en mis novelas es mi mirada sobre el mundo, ¿no? De la cual yo creo que es difícil escapar. No estoy diciendo que un escritor no pueda ponerse en puntos de vista que no ha vivido, para nada, a favor de eso, pero hay algo de una mirada sobre el mundo, ya lo hagas por negación, ya lo hagas por afirmación, ya lo hagas por contraste, que es la tuya, ¿no? Que no puedes huir de ese sitio, que es el sitio en el que te ha tocado vivir y te ha tocado crear, ¿no? Entonces yo esta cosa de verle belleza al horror, o de escribir el horror o lo feo con belleza, creo que tiene que ver casi con... Creo que es una estrategia de supervivencia, ¿no? Como, ¿quién tiene acceso a la belleza y quién ha podido tener? O sea, hay casi como un ejercicio de decir, la belleza que yo no he tenido la voy a crear, ¿no? O la belleza que, como de apropiación de una experiencia que históricamente no has vivido, o que históricamente como no te ha tocado vivir, ¿no? Y si eso, ¿no? Eso que decimos que llegamos a la escritura casi como para huir, ¿no? Para crear nuevos mundos, es un gran tópico ese. Pues creo que hay otra realidad, ¿no? Que es como llegar a la escritura para reivindicar tu trozo de historia negado, ¿no? O el trozo de historia que no has podido vivir. No necesariamente como una venganza, pero sí como un intento de experimentar algo que no has experimentado. O sea, para mí, siempre que escribo y escriba sobre lo que escriba, aunque escriba sobre cosas tristes, para mí escribir es la cosa más bonita que puedo hacer, ¿no? Es cuando más feliz soy, es cuando más bien me lo paso, es cuando como mi cerebro, ¿no? Como mi imaginación, mi ser va hacia otro sitio, que no sé ir ahí de otra forma, ¿no? Entonces para mí solo el hecho de escribir tiene algo de apropiarse de una experiencia que a lo mejor históricamente yo no había vivido, ¿no? O que no me había tocado vivir. Bueno, ahora que hablas de experimentación, me viene a la cabeza que hablemos de la estructura de la novela, ¿no? Antes de hablar de centrarnos más en los personajes y demás, pero sí, bueno, me gustaría que nos contaras bueno, cómo ha sido la experimentación, digamos, en las narraciones, porque para quienes no lo hayan leído, el libro va intercalando distintos narradores y digamos que esas unidades van avanzando y retrocediendo, ¿no? En lo que sería la línea temporal, incluso se cruzan, se separan, y eso hace que la lectura sea muy agradable porque genera incluso un misterio para los que hemos sido lectores de tu novela. Entonces, sí me gustaría que nos contaras, ahora que veo aquí la postal, veo hablar del retablo, ¿no? El retablo es una de estas unidades narrativas de la que hablaba. Y bueno, en la que se describe una habitación de un sanatorio, ¿no? Esta postal viene con el libro, así que comprarlo porque está súper chula, tenéis una postal además. Y bueno, súper chula porque describe el lugar en el que se narra, ¿no? E incluso los objetos de los que vas hablando, y cada objeto tiene una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experimentación dentro de la estructura y de
has innovado más dentro de lo que es lo narrativo, si lo tenías ya premeditado o has ido surgiendo con una latencia propia durante la escritura. Sí. O sea, esta novela, como decía Mariano, es una novela que está escrita, o sea, trata sobre la amistad de dos personajes, ¿vale? Son Rita y Lytton, y es la historia de su amistad, básicamente, ¿vale? Nada más. Bueno, y muchas cosas más, supongo, espero. Y la cuestión es que está escrita, como decía Mariano, como cada capítulo no solo tiene un punto de vista distinto, tiene un narrador distinto, una focalización distinta, ¿vale? Y no sé, ahí me parece como 12 o 14 capítulos o algo así. Entonces, eso tiene dos explicaciones, como la primera, que puede ser como incluso la más banal o la más pragmática, que es una cuestión de que a mí me gusta pensar como te decía antes, ¿no? Como para mí escribir es gozo, ¿no? Sí, es gozo, es placer. Entonces hay algo también de querer experimentar, de pasártelo bien, de jugar, ¿no? De entender también la literatura y la ficción como un juego, ¿no? Como algo súper lúdico. Entonces yo empecé escribiendo esta novela por el capítulo que está más o menos en medio ahora, que es una fiesta donde estas dos personas se conocen, y terminé y está como focalizado en segunda persona del singular, de forma que el narrador se dirige a los personajes, pero cada párrafo es un personaje distinto, o sea, uno es Rita, uno es Lytton, Rita, ¿no? Se van alternando. Y termino el capítulo y claro, un poco my job here is done, ¿no? En plan como, ya está, o sea, yo ahora tengo que mantener toda una novela, ¿no? O sea, tengo que generar un compromiso, tengo que estar un año entero, no sé, o los que sean, con un solo punto de vista, ¿sabes? Explicando la historia y renunciando a los matices, ¿no? Como la complejidad que me aportaría como narrarla desde otras voces. Y cuando digo otras voces no significa como voces no humanas o ir como a una cosa mucho más extrema, ¿eh? Digo como cambiar puntos de vista, como una cosa tan sencilla, ¿no? Y a la vez tan difícil. Y... O sea, que hay una cuestión que tiene que ver con no aburrirse, ¿no? Como conseguir pasándoselo bien. Y después ahí yo creo como con una intención más fonda o como con más honda en esto, que tiene que ver con... que tenía mucho con lo que decía al principio, ¿no? Como sobre esta representación, como negar la idea que la literatura es una representación de lo objetivo, ¿no? O de la realidad objetiva, y que la literatura también puede ir no solo a buscar historias que no sean las historias que siempre nos han contado, sino que la literatura también puede ser una manera de buscar una forma que se asemeje a la experiencia que nosotros tenemos y que a lo mejor no es la experiencia que dicen que tenemos, ¿no? Entonces esto ya me obsesionó un montón cuando estaba escribiendo Una palma en el corazón, mi primera novela, y también es una cosa que se quedó ahí con esta segunda novela, ¿no? Que pasaba por pensar cómo yo puedo crear una forma que represente la complejidad con la que la vida se nos presenta a vida, ¿no? Y cómo está este mito del presente, pasado, presente, futuro, es un mito, ¿no? Cómo el presente tiene que ver con el pasado, cómo los recuerdos aparecen de forma inesperada, cómo el futuro tiene que ver con el pasado, ¿no? Como todas estas formas y todas estas experiencias temporales son distintas a como nos las han contado que tenemos que vivirlas, ¿no? Entonces para mí esta novela es como casi como un puzzle en el que las piezas no encajan sino que se superponen, ¿no? Como, ¿sabes? Esos círculos, como cuando haces una gráfica, ¿sabes? Estos dos círculos que se... ¿Cómo lo hago con el micrófono? Vale, dos círculos, ¿sabéis eso que es una gráfica que hay dos círculos así? Entonces, no sé, por ejemplo... no se me ocurre nada. Por ejemplo, vale, este círculo es lento, este círculo es España, y haces así, y lo que toca, o sea, donde coincide lento y España, es Renfe, ¿sabes? Vale, pues entonces hay muchos círculos como superpuestos, y algunos capítulos y otros capítulos se superponen, y como hay cosas que se tocan, ¿no? Entonces como que en algún momento todos estos capítulos se están tocando por algún punto, pero algunos se tocan con otros, bueno, no sé, como que no es un puzzle que encaje, es como una caja es como un eco que va resonando y que va creciendo y que va como llegando a sitios distintos y que se va deformando con esa voz, pero que tiene un sentido final, que es una experiencia de vida casi, ¿no? Entonces, esta forma tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, yo quiero contar una historia o yo quiero contar un trozo de vida que no sea
una historia en la que haya un principio, un nudo y un desenlace, unos personajes protagonistas y unos secundarios, un antagonista y un protagonista, una trama y unas subtramas, ¿no? Como yo todo esto no lo quiero hacer, ¿no? Como quiero intentar capturar otra cosa que no tiene que ver con todo esto, porque todo esto es una forma de ordenar el mundo que al final nos crea una experiencia determinada. Yo intento buscar otra forma de experimentar las cosas, ¿no? Además, incluso creo que este tipo de narración que has hecho en la novela permite conocer mucho más a los personajes. Creo que si no me confundo, bueno, hay una parte del libro incluso en que se dice, ¿no? Que realmente no hace falta una gran historia para escribir una novela, ¿no? Es una idea un poco orteguiana, ¿no? De la materia, la forma de la novela. Y realmente creo que es así, ¿no? Lo que importa es la psicología de los personajes, que sus motivaciones, qué les va ocurriendo. Y creo que este tipo de narración lo que nos permite al lector es conocer a los personajes no solo desde el punto de vista de sus pensamientos, sino todo lo que opina o todo lo que le ha sucedido, desde gente que los conoce como las viejas conocen a Rita. Entonces, nunca una verdad es mi verdad y si podemos dar mucho más punto de vista de una historia, más vamos a conocer a los personajes y sus motivaciones. Y yendo hacia los personajes, bueno, y te felicito por esto, porque me gustó mucho, y yendo a los personajes y sus motivaciones, me gustaría que hablásemos de Riton y de Lita, ¿no? Creo que Te ha pasado como a mí, de Little y Rita. A mí siempre me pasa igual. Sí. Y bueno, el caso como has dicho, la novela es una novela sobre la amistad, ¿no? Pero la amistad de dos personajes que pueden ser dos personajes marginados, ¿no? Al final uno viene de la ciudad, pero en la que tampoco su familia le acepta, ¿no? Bueno, la novela comienza hablando un muerto, ¿no? Desde el ataúd. Entonces, su familia no acepta y también ocurre con Rita, que está en la colonia, en el pueblo, y tampoco es aceptada, ¿no? También, no solo por las herencias familiares y los roles que tiene ella como de cuidadora y que sigue siendo cuidadora hasta con su amigo, sino que creo que ese tipo de amistad, ese tipo de fraternidad nace de la marginación, ¿no? Entonces, ¿cuántas amigas se han salvado entre ellas, ¿no? Lo importante que es representar esto en una novela, y me gustaría que nos hablase de cómo vives tú esa, o si lo has vivido, si simplemente quieres representarlo, pero cómo vives esa idea de dentro de la marginalidad, dentro de lo que puede ser el colectivo, lo importante que ha sido la amistad para sobrevivir totalmente. Sí, en un momento de la novela se dice alguna cosa como lo importante no era Rita, lo importante no era Lytton, lo importante era esa cosa que miraban juntos, que ellos no sabían exactamente qué eran, algo así. Y para mí, como la novela va de eso, ¿no? Como de esa tercera cosa que ellos miran juntos, que es seguramente lo que hace que estas dos personas se unan, ¿no? Como dos personas muy diferentes, dos personas con eso, ¿no? Como orígenes sociales distintos, con biografías distintas, pero que comparten una herida o un dolor, ¿no? Probablemente esa herida y ese dolor pasa, como tú dices, por la idea de sentirse al margen de algo, ¿no? Cada uno al margen de experiencias diferentes, pero comparten una experiencia de marginalidad de algún modo, y ellos intentan construir un mundo en que eso se puede salvar, ¿no? Aunque al menos tienen la sensación de agencia, que a mí es algo que me interesaba muchísimo, porque yo de nuevo venía de escribir sobre Napalm en el corazón, que es una historia principalmente de amor, y yo me había como cansado muchísimo, no solo de escribir sobre el amor, sino de hablar sobre ello, ¿no? Y cuando me puse a escribir esta novela y empecé escribiendo esta escena de la fiesta, ¿no? Que yo tenía muy claro que quería escribir una escena en que dos personas se conocían en una fiesta, para mí había algo como una de esas intuiciones con las que llegas a la escritura, que es la sensación que el sitio, y de nuevo hablo de mí, perdón, pero bueno, el sitio donde yo tenía la sensación que había tenido más agencia de construirme a mí mismo, de pensarme a mí mismo, como de tener agencia, ¿no? De poder imaginar más libremente, había sido en las relaciones de amistad, ¿no? Había sido en esas relaciones donde yo tenía la sensación que estaba hablando yo y que no estaba hablando otro por mí, ¿no? Yo estaba escribiendo Napalm del corazón, escribiendo sobre amor, y esos personajes muchas veces no saben si están amando en su lengua o en la lengua de sus padres, ¿no? En un sentido no idioma, o sea, no de si es catalán o castellano, sino de las palabras, de las metáforas, del imaginario, ¿no? De las frases, de los verbos.
Y yo creo que una de las grandes problemáticas de la primera novela tiene que ver con eso, ¿no? Con preguntarse quién soy yo cuando estoy amando a alguien, ¿no? ¿Soy yo de verdad o soy otro? Para mí esto es una pregunta que está como en toda la primera novela. Entonces yo llego aquí diciendo, es que yo tengo la sensación que yo sí que he tenido agencia para pensar quién quiero ser, o a lo mejor quién no quiero ser, ¿no? Y eso para mí está en la amistad. Sin romantizarla, porque en la novela también aparecen muchos momentos en que la amistad, bueno, también se ven sus sombras, ¿no? Como la sombra de que cuando dos personas llegan para salvarse, muchas veces pues están utilizando al otro como utensilio casi, ¿no? Como utensilio para salvar el propio dolor. Y esto no significa que no haya amor, pero esto significa que hay necesidad. Y la necesidad y el amor pueden convivir, ¿no? Que muchas veces es como, no, cuando hay necesidad no hay amor, o cuando hay amor no hay necesidad. Pero es que hay amores necesarios, ¿no? Y hay necesidades amorosas también. Entonces, para mí la novela era una forma de explorar, vale, si estos dos personajes crean un nuevo mundo donde intentan ser agentes de sus vidas, y eso significa huir del paisaje, huir de la familia, huir del pueblo, huir de la ciudad, huir de los relatos, intentan crear un micromundo donde puedan vivir, ¿no? Y la novela es una utopía en el sentido que están buscando eso, es una tragedia en el sentido que encuentran los límites de esa creación y las imposibilidades de esos nuevos mundos que ellos desean, ¿no? Y para mí lo bonito de la amistad es que es esa complejidad, ¿no? Como no es algo simple, se mueve entre la utopía y la tragedia, se mueve entre el amor y la necesidad, ¿no? Se mueve entre la salvación y el placer absoluto y el gozo, y ahí está, sí. Y también aparece, aparte de la amistad, creo que hay una, aparece mucho el deseo, ¿no? Querría hablar de un momento en el que cuando Lytton está en el servicio, ¿no? Y tiene una escena de, bueno, conoce a un chico, ¿no? Y tienen que tener sexo en los baños porque no tienen otra manera de hacerlo, porque por la marginalidad, por la clandestinidad a la que son obligados, y como el deseo lo describes como algo que puede hacer, porque claro, es un baño no es el sitio más pulcro en el que se puede hacer el amor, ¿no? Entonces, como el propio deseo y el amor hace que el tiempo se paralice, que no importe todo lo demás, ¿no? Lo describes, que no importe que puedan entrar y pillarlos a dos hombres juntos, no les importa porque están ahí ellos, está la carne y están todo lo que necesitan. Entonces, me gustaría que nos hablas del deseo como eso, como un sentimiento que hace que todo lo que sea exterior a esos dos cuerpos, o los cuerpos que sean, desaparezca y solo importe la comunión, que puede ser el propio amor, ¿no? Sí, y yo creo que ahí hay algo que a lo mejor pues no es compartido, ¿no? Y no todo el mundo piensa así, que, mira, y empezaré hablando para hablar del deseo, empezaré diciendo una cosa que decía María Mercè Marçal sobre la lengua, ¿vale? Y sobre ser catalán, pero voy a llegar al deseo. Que ella decía, ¿no? Como que formar parte de una comunidad oprimida, ¿no? En ese sentido, ella hablaba pues de una comunidad histórica y cultural oprimida, como podría ser una maldición, obviamente, ¿no? Pero como eso podía ser también una salvación, ¿no? Ella decía alguna cosa como que era un gran privilegio poder estar constantemente pensándose a sí misma, ¿no? Como que una cultura que no es obvia, una cultura que no está dada, una cultura que no es hegemónica, es una cultura que necesariamente se está repensando constantemente, ¿no? Está repensando su legado, está constantemente decidiendo cuál es la historia de la que viene y está constantemente imaginando cuál es el futuro al que se quiere dirigir, ¿no? Entonces yo creo que en el deseo prohibido, que es algo que puede ser horroroso, y aquí volvemos a esta idea de la belleza horrorosa o de lo horroroso de la belleza también, en el placer prohibido o en el deseo prohibido, a ver cómo yo creo que en el deseo prohibido hay algo que es muy constitutivo del deseo, que es la imposibilidad de ser cumplido, ¿vale? Es decir, el deseo se agota cuando el deseo se cumple, y cuando el deseo se cumple y se consigue, vamos a activar otro nuevo deseo que nos mantenga vivos, ¿no? Que nos mantenga despiertos, que active esta sensación de necesitar algo, ¿no? Pero el deseo se consume cuando se consigue lo deseado.
Entonces, en el deseo prohibido, que para mí tiene que ver con el deseo disidente, hay algo muy doloroso, pero hay algo también muy real de lo que es el deseo, que es la imposibilidad de que eso se consuma, ¿no? Entonces, es como que estás eternamente buscando algo que nunca se va a consumar, lo cual genera unos niveles de frustración y de impotencia absolutos, pero también yo creo que genera grandísimos momentos de belleza, ¿no? Y esa escena, ¿no?, de los baños, como tintada por... Y no estoy hablando de romantizar lo prohibido ni la disidencia en absoluto, ¿no? Hay un dolor ahí tremendo, pero yo creo que ese dolor, porque tú me preguntabas sobre esta escena de deseo, que es una escena casi de plenitud total, ¿no? Porque yo creo que el deseo se está viviendo en su forma más, no me gusta la palabra, pero en su forma más pura casi, ¿no? Como en su forma más radical, ¿no? Que es que ese deseo nunca va a poder ser cumplido porque es profundamente imposible. Y esto es algo que me obsesiona, ¿no? Como estas paradojas culturales, lingüísticas, pero también que tienen que ver con la sexualidad, con el género. Creo que sí, bueno, que desde lo que no es normativo, desde lo que no es hegemónico en todos los sentidos, ¿no?, culturales, lingüísticos, identitarios, hay unos espacios de imaginación que colindan o que tienen que ver tantísimo con lo que es crear, con lo que es la literatura misma, ¿no? Por eso, no sé, sí, por eso yo creo que, no sé, pues grandísima de la, yo qué sé, no los mejores, porque para cada uno los mejores serán distintos, ¿no? Pero como para mí los mejores libros están escritos por personas que han salido de sus países, han repensado sus orígenes, han repensado su lengua, han cambiado de lengua, ¿no? Porque ahí ha habido como una negación que ha obligado a la creación, de alguna forma, ¿no? O que ha llevado a la creación. Hablo de Lispector, por ejemplo, ¿no?, como la mejor escritora brasileña, pero que no era del Brasil. Hablo de Sisu, ¿no?, escribiendo en francés desde Algeria. Hablo de Tsvetaeva, escribiendo en ruso en el exilio, ¿no? Y hablo de María Mercè Marçal, ¿no?, escribiendo en catalán cuando no se podía escribir en catalán. Ahí hay algo imaginativo, ahí hay algo creativo que para mí tiene que ver con la esencia, si es que hay una esencia de la escritura, ¿no?, de la creación. Claro, y también creo que parece también la soledad, ¿no? Ahora que hablamos del deseo como lo prohibido, que estoy de acuerdo contigo, no tiene esa avidez que pueda haber, ¿no? Pero creo que estos personajes son personajes que están solos, ¿no? O sea, que por ejemplo, Lytton, simplemente por salirse de lo normativo, si hablamos de sexualidad, ¿no?, se encuentra solo, ¿no? Aquí hay una escena en la que hay un entierro, ¿no?, y la madre no quiere que los amigos de su hijo, por tener pluma, vayan al entierro. Entonces es algo muy duro, ¿no? También, quiero que nos hables de cómo oyes tú o simplemente es una impresión mía, pero si la soledad está presente y la soledad como algo inherente a aquellos que salen de la normatividad, ¿no? Y quizás por eso surge esa amistad tan potente, ¿no? Porque hay una necesidad, como hablamos antes. Sí, sería como la otra cara de la moneda de lo que he contado ahora, ¿no? Como ahora contaba la parte buena de lo que no es normativo, ¿no?, de lo que no es hegemónico, y lo que no es normativo y lo que es hegemónico también es una condena, yo creo que casi eterna a la soledad, ¿no? Porque ahí hay algo, incluso, ¿no?, aunque generes como redes de comunidad y en todos los sentidos, hablo de todas, de culturales, lingüísticas, sexuales, raciales, etc. Hay algo que tiene que ver con no formar parte de la norma, ¿no? Y ahí hay algo a mí que me interesa muchísimo, la idea de la melancolía, y para mí este es un libro muy melancólico, ¿no? Esta soledad de los personajes es una soledad melancólica, es una tristeza sí, melancólica. Y hay algo que me interesa mucho de cómo como todos los estudios de género han pensado la idea de la melancolía queer, ¿no?, de la melancolía de la disidencia sexual, y cómo han contado que esta gente queer que tiene algo de triste, de melancólica, tiene que ver, bueno, esto es una lectura psicoanalítica de Judith Butler, etcétera, y compañía, pero que tiene que ver con dejar atrás, ¿no?, o no formar parte de un mundo al cual estabas invitado, ¿no? Tú estabas invitado cuando naciste al reino de la heterosexualidad, de la familia normativa, ¿no?, del hijo, los bebés, el perro y la casa,
y tú has renunciado a ese mundo. Has renunciado sin que sea una decisión del todo, porque no se sabe bien quién ha tomado esa decisión de ser maricón. Pero vamos, tú has renunciado a eso, ¿no? Entonces la melancolía surge de ese mundo posible que se te ofreció y no cogiste y no tomaste, ¿no? Y ahí hay una melancolía, ¿no? De lo que podría haber sido y no fue. Y esa melancolía que ahora, ¿no? Como la cuento en términos como sexuales, pero en la novela también está, o sea, dice Rita, ¿qué le pasa, no? Bueno, Rita también tiene esa melancolía de el mundo prometido el mundo prometido que nunca existió, ¿no? Que yo creo que es algo muy generacional de nuestra generación, ¿no? Que a lo mejor probablemente seremos de las últimas generaciones que viviremos, que tendremos recuerdos de lo analógico, ¿no? Y cuando digo lo analógico no solo me refiero a ver la tele en cable o yo qué sé, o las cámaras o los Walkmans o estas cosas, sino lo que implicaba un mundo analógico, ¿no? Que era abrir el grifo y que saliera agua. Y tengo la sensación que también hay melancolía en Rita, por ejemplo, que es una melancolía creo muy generacional nuestra, que tiene que ver con la tristeza de las cosas que se nos dieron y se nos quitaron, ¿no? O de las cosas que se nos prometieron y nunca se cumplieron, ¿no? De los mundos que podían ser, de los mundos que llegaste a tocar, pero como nunca llegaron a existir. Entonces, esta soledad de los personajes tiene que ver con esto, ¿no? La de Lytton tiene que ver con esta cuestión sexual que te decía. La de Rita tiene que ver con esta cuestión de clase también, ¿no? Como una chica que nació en el pueblo, ya no nació en la ciudad, nació en el pueblo, pero de muy pequeña se tuvo que mudar a la colonia, ¿no? Donde está la mina, porque su padre pues empobrecieron y tuvieron que ir ahí a trabajar, ¿no? Y desde la colonia, todo el rato en la novela se insiste como ella ve el pueblo allá abajo en el valle, ¿no? Desde la cima ve el pueblo allá abajo, ¿no? El símbolo de lo que podía ser y no fue, o del paraíso que ella tenía en las manos y le quitaron, ¿no? Entonces la soledad, para mí, la soledad de estos personajes viene de la melancolía, incluso la soledad de las viejas, ¿no? Estos personajes que están ahí en la colonia, sacan sus sillas delante de la casa y se ponen a charlar y charlar en un idioma, en un registro que habla y en un léxico que hace referencia a cosas del mundo que ya no están. Su lenguaje es triste porque su lenguaje captura una realidad que ya no existe, ¿no? Por eso es triste, por eso hay algo de tristeza. Pero en toda esa tristeza hay luz, y insisto, ¿no? Y vuelvo al deseo que habla, ¿no? Hay luz en las palabras de estas viejas que con sus palabras reviven mundos que ya no existen. Hay luz en el deseo de Lytton que intenta, ¿no? Como buscar y buscar e insiste en el deseo. Hay luz en Rita queriendo huir de ese sitio y buscar una vida nueva, ¿no? Hay luz. Mensaje de esperanza. No, desde luego, creo que la esperanza al final es lo que queda latente, ¿no? en el libro. Cuando leía el libro y pensaba en el personaje de Lytton, recordaba hace julio, no recuerdo bien cuándo fue, vino aquí Sara Torres y yo la escuché desde fuera. Y decía que, y me gustó lo que dijo, ¿no? Que no solo existe una melancolía de aquello a lo que no hemos podido acceder, sino también aquello que nos han arrebatado, ¿no? Es decir, ¿quién le devuelve a un niño el poder amar? Porque te han prohibido amar, ¿no? O sea, cuando te sales de la normatividad, se te prohíbe hasta el deseo. Cuando un chico al que le gusta una chica puede expresárselo a sus amigos, puede incluso decírselo a la chica sin ningún problema, pero si un chico se enamora de un chico, primero no puede decir eso a sus amigos si está en un marco hablamos de una normatividad, de heterosexualidad. Tampoco puede decírselo a esa persona, ¿no? Que qué bonito es que alguien diga que te ama, aunque tú no correspondas, ¿no? Pero también es precioso. Y entonces pensaba en Lytton como no solo aquel personaje al que los padres no aceptan, además de una manera muy, muy desagradable, ¿no? No aceptan que su hijo sea maricón simplemente, ¿no? Que eso es horroroso. Sino también el trasfondo que tiene el personaje es un chico que vive en la ciudad y con todo eso que le podría haber abierto nunca ha podido ser él. O sea, esa escena de eso a la que hablamos ha tenido que tener una privación anterior enorme, ¿no? Entonces por eso veo que los personajes están tan trabajados. Entonces cuando hablamos de Lytton o de Rita también llega a tener como incluso un conflicto cuando es chica, ¿no? Con su amiga y... Entonces hablamos quizás de herencias de lo que se ha prohibido, ¿no? Y a la hora de trabajar estos personajes, me gustaría
que me gustaría que nos contases, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo haces para trabajarlos? ¿Piensas en Lytton y a su pasado, todo lo que le ha ocurrido, todo lo que le puede ocurrir, simplemente va surgiendo en la novela, ¿no? Porque según el autor, eso varía. Sí, a mí me gusta mucho como conocer a mis personajes, bueno, los personajes de esta novela, como quien conoce a una persona, ¿no? Es decir, como no me interesa esta cosa de hacer una ficha de un personaje, ¿no? Como saber todo lo que le ha pasado antes del evento y todo lo que va a pasar después, entonces como algunas cosas ponerlas, no sé qué dicen, ¿no? Tienes que saber muy bien cómo es tu personaje, incluso las cosas que no se cuentan, incluso, yo qué sé, no sé, ¿no? Como se le murió el padre, pero no se dice en la novela, pero tú lo tienes que saber porque esto afecta a la psicología del personaje, entonces tienes que saber incluso como autor, tienes que saber incluso las cosas que no se dicen dentro de la novela del personaje para que el personaje tenga profundidad y tal. Bueno, o sea, puede funcionar a gente y supongo que es una gran metodología, pero a mí no me interesa nada. De nuevo porque, y volvemos al principio de la conversación, ¿no? Como sería como comprar unas pautas de creación, unas pautas que no tienen que ver con la creación, para mí tienen que ver con otras cosas que no son la creación, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar, como a mí me gusta pensar que un libro cuando lo leo también lo estoy escribiendo casi, ¿no? Cuando leo a Clarice Lispector tengo la sensación que ella me invita a escribir ese libro con ella. A mí me gusta pensar que tal y como el lector conoce el personaje, yo también lo conozco, ¿no? O sea, como no situarme como a un nivel jerárquicamente superior solo por el hecho de estar escribiendo sobre esto, ¿no? Entonces, yo los personajes los voy conociendo, es que tengo la sensación que los he conocido, por eso al final como los quiero porque hay alguna cosa como de, no te creé, sino te conocí. Y eso me gusta. Es verdad, sería falso no decirlo, que después cuando tú tienes la novela hecha, la estás editando para publicarla, pues si trabajas así como trabajo yo, que es un poco pues caóticamente, hay una cantidad de incongruencias y de sinsentidos que hay que pulir. Entonces después ya lo has conocido y después lo manipulas un poco. Pero es lo que hacemos con las personas también. Un poco. Me gusta como eres, pero bueno, ya te voy a, ¿sabes? Como cuando te gusta una persona, me gustas mucho, pero te voy a comprar otros pantalones porque me da vergüenza que vayas así, ¿sabes? Pues un poco lo mismo con los personajes, en plan, yo los conozco, ya después ya vamos viendo. Sí. Y bueno, cuando hablamos de la relación entre Lytton y Rita, ¿no? En aquella fiesta, ustedes no saben cómo nace esa amistad. Porque es muy bonito cómo nace la amistad dentro de la fiesta, ¿no? Hablaba antes que empezaste con ese capítulo, digamos, pero bueno, cuéntalo tú si quieres, cómo nace, porque es precioso, ¿no? Esa manera de conocerse. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que sí, o sea, como se empieza un pelín tarde, yo creo que vale. terminamos ahora. Es que iba a decir, puedo leer como un par o tres de fragmentos sobre Bien. la fiesta, que a lo mejor Sí, se ve mejor. mejor. ¿Os parece? Sí. Sí, vale. Pues sí, a mí lo que me interesaba de la fiesta y o sea, ¿no? Como al final la novela trata mucho de la amistad, pero eso que decíamos antes, ¿no? Si la amistad es un amor también, y hasta qué punto la amistad y el amor comparten también muchos códigos, ¿no? Y creo que hablamos muchísimo de esto del encuentro amoroso, ¿no? Incluso como teorías psicoanalíticas y así que existen tanto en la idea del encuentro amoroso como la gran fundación del amor. ¿Por qué me gusta esta persona y no otra? ¿O qué me gusta de esta persona, ¿no? Como el gran misterio del amor. Pero es que creo que esto también está en la amistad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pensado que hemos visto una persona y hemos dicho, contigo quiero como construir grandes cosas, ¿no? Entonces yo tenía ganas de retratar alguna cosa similar a eso, ¿no? Como a este momento que es casi intuitivo, que es como instintivo. Y dice, o sea, voy a leer varios como cosas así. Es que... vale, mira, gracias. Vale, entonces... Vale, esto está Rita en la fiesta, ¿vale? Y Lytton todavía no ha llegado, dice... mientras te cuenta, está hablando con una chica que es súper aburrida. Y dice, mientras te cuenta que se ha ido a la ciudad a estudiar, que quiere hacer lo mismo que su padre y no sabes cuántas cosas más, esta chica aburrida,
Escuchas el murmullo de fondo de unos chicos que hablan de Lytton. Lytton, piensas. El chico aquel que ha llegado hace poco del servicio y que es como un fantasma que señorea por el pueblo, en boca de todo el mundo, y dicen que va a venir, que esta noche va a venir, que lo han invitado. Te lo imaginas de un blanco de plomo, con los brazos fibrados pero delgados, las venas casi lilas, las piernas largas y la mirada limpia. Es así como lo describen. Afirmas con la cabeza y dices que sí, que llena, sí, sí, claro, de acuerdo, mientras en tu interior se erige la figura de Lytton, el contorno de los pies a la cabeza, que tiene unos rizos definidos y gira, su cuerpo gira como si estuviera encima de un torno y él fuese una estatua y tú con el pensamiento lo fueras esculpiendo. No sabes cómo, pero la chica ha desaparecido y ahora habla con otra persona, tú coges una tostada, extiendes una pasta marrón, bueno, y se va, ¿vale? Esto es un momento. Vale. Más adelante Lytton ya ha llegado a la fiesta. De entre la grisura, abriéndose paso, la grisura del humo, del tabaco y tal, de entre la grisura, abriéndose paso a través de la gente, con una sonrisa grácil, cada vez que un rostro le recrimina la interrupción, se te acerca un chico o una chica, no lo sabes, que con las manos en los hombros de los cuerpos que bailan, abre un camino que lleva hasta ti, hasta este sofá donde estás sentada, y tú lo miras como se miran las cosas importantes que se descubren por primera vez. Entonces ahora el punto de vista de Lytton. No te gusta tener que hundirte entre la gente, pero has pensado que puede ser buena compañía, que se la ve perdida como tú, que tiene una forma interesante de escrutar el entorno, y eso quiere decir que tendrá cosas que contarte. Ese gesto suyo se convertirá en un movimiento muy familiar para ti, pero en este momento aún no puedes saberlo. Cuando ya estás ahí delante de ella, no sabes si el corazón solitario es ella o lo eres tú, que has ido a buscarla. Y ahora, con sus ojos delante de los tuyos, doblando las rodillas para bajar a su altura, piensas que es ella la que te caza a ti y no al revés. Descruza las piernas, las abre, se te acerca, le miras los ojos oscuros, negros como un retazo de noche y ves claro, clarísimo, que ha debido de percibirte como un corazón solitario que latía entre la gente o como un cuerpo celeste de una galaxia lejana perdido en un punto inexacto del firmamento. También crees que la fiesta es tal y como te la habían prometido, que parece que hayan tomado lo que te gusta del mundo de fuera y lo hayan recogido aquí dentro. Y debe de ser porque piensas eso, por lo que le dices, dime qué ves desde el sofá y qué me he perdido hasta ahora. Y te parece ridículo esto que acabas de decir. También intentas convencerte de que nunca hay una forma adecuada de abordar a un desconocido. Y él responde, no te has perdido nada, solo estaba estudiando el panorama. Me quedaría días mirando esto para olvidar lo que queda afuera. Y sabes que ha pensado lo mismo que tú, que también se ha sentido ridícula, pero nunca hay una forma adecuada de responderle a un desconocido. Entonces, desde el punto de vista de Rita, le has contestado como has podido y te gustaría haber seguido la conversación, pero la música os interrumpe porque suena esa canción que tanto te gusta y no acabas de saber de dónde te ha salido el gesto, no lo sabes ni el atrevimiento. Lo has agarrado del bíceps y lo has arrastrado al centro del comedor. Os habéis deslizado entre la gente y te has puesto a bailar bajo esos flashes de luz intermitente, su cara, la tuya, salpicaduras de negro y salpicaduras de blanco como retazos de noche y de día sobre vosotros, la noche y el día, el principio y el final, tú delante de él en un fotograma discontinuo, tu cuerpo moviéndose cincelado como si un relámpago lo agrietara, ahora lejos y ahora cerca. Él responde a tus movimientos con una sonrisa. Acercas la boca a su oreja para preguntarle cómo se llama y te responde Lytton, me llamo Lytton. Te detienes un segundo, paras los brazos, las piernas, las caderas, para la música, la luz, el humo, paran los demás, los movimientos, ese latido. Y te parece que es tal y como te lo imaginabas, pero completamente distinto. Te sube a la cabeza la sangre, vuelves a moverte aunque estés mareada porque te has levantado de golpe y te has puesto a bailar como si no fuera a acabarse el mundo. Vuelven la música, la luz, el humo, vuelven los demás, los movimientos, ese latido. Te gusta cómo se mueve, cómo te mira, te gusta cómo abre un espacio entre su vientre y el tuyo y piensas que ahora que bailáis lo importante no es él ni lo eres tú, sino eso que se abre entre los dos, ese espacio que trazáis entre vosotros. Lo miras y no te importa qué ha hecho el resto de su vida, qué ha podido pasarle antes de este momento, te da igual, solo le buscas los ojos que son el presente, piensas que son lo que es él ahora mismo, sus ojos y los tuyos mirándose. Hasta aquí. Bueno, Pablo, yo creo que a mí
mejor manera de terminar la presentación, ¿no? Muchas gracias por venir, gracias a Letras Corsarias siempre. Y bueno, pues ahora podéis comprar el libro, y que es un paraíso, pero no quema, así que podéis comprarlo cuando queráis. Y muchas gracias a vosotros por venir, gracias Mariano por esta bonita presentación, gracias a Rafa de nuevo, gracias a José María que me acompañan de anagrama, o sea, soy muy afortunado. Y nada, gracias por venir, de verdad, un placer, hasta la próxima.